Hola, el propósito de este curso es enseñarles cómo preparar el capítulo 1 de un proyecto de grado para la Universidad Adventista Dominicana. En el mismo estaremos mostrando los distintos elementos que se toman en cuenta al momento de preparar la propuesta del proyecto de grado. Así que comencemos. Lo primero que vamos a considerar son algunas generalidades necesarias de conocer al momento de trabajar este proyecto. El proyecto corresponde al nivel de Ingeniería de Sistemas de Información y tendrá como fin relacionar al estudiante con los rigores de una investigación y solución de problemas. Para poder investigar, el alumno deberá realizar un proyecto como trabajo de grado y debe alcanzar dominio de la redacción. Por esa razón es necesario que su índice académico de la carrera sea de 3.0 y que en las materias de técnica de investigación y seminario de trabajo de grado haya alcanzado una nota mínima de B-, equivalente en número a 80 puntos. Cualquier excepción tendrá que ser aprobada por la Comisión de Trabajo de Grado. Hay algunos elementos a considerar dentro del reglamento al momento de trabajar un proyecto de trabajo de grado. Primero, para iniciar el trabajo de grado, los alumnos deberán cumplir con los siguientes requerimientos. Deberán completar el programa académico totalmente. Deben conocer en detalle las opciones para su trabajo final, las cuales puedan ser hacer una tesis, un proyecto de grado, tomar un examen que valide lo que han preparado en toda la carrera y aprobarlo de manera satisfactoria. Deben también solicitar una revisión de expediente con tiempo suficiente para hacer cualquier tipo de reclamación. Otro elemento necesario es estar dispuestos a respetar la ética cristiana en todos los aspectos del proceso de trabajo de grado. Eso implica la honestidad al momento de trabajar su proyecto. Debe mostrar disposición a tomar iniciativa en los aspectos técnicos de la investigación y debe solicitar la aprobación del tema. El artículo 24 del reglamento académico dice que toda persona inscrita en seminario de trabajo de grado que haya concluido su programa de estudios y que aspire a realizar una investigación o un proyecto debe cumplir o rendir más bien por triplicado al decano de su facultad el formulario FI1. Este formulario tiene una característica siguiente. En la parte superior presenta un cuadro donde indica los nombres del o de los estudiantes que estarán trabajando en la propuesta de trabajo de grado. El siguiente recuadro pide el nombre del valor del proyecto y los próximos, en el próximo cuadro, el estudiante deberá colocar los nombres de 3 posibles asesores. Estos asesores son tomados de los maestros de informática de la facultad. Generalmente no aceptamos personas externas, pero hay algunos casos que pueden ser considerados. Esta parte es la que llena el alumno. Más abajo, en la parte de la decanatura, escoge el asesor, le pide que firme como recibiendo esta propuesta, y cualquier observación que sea necesaria hacérsela al proyecto se hace en este formulario. Al final, el formulario debe estar debidamente sellado y firmado. Las firmas que debe llevar son las del estudiante solicitando, la del asesor al cual se le asigna el proyecto y la del decano validando el proceso de esta aprobación. Ahora vamos a hablar de cuáles son los elementos que tiene una propuesta. Primeramente está la hoja de presentación, la cual es un documento que lleva el escudo de la universidad y los datos de la carrera que se están llevando a cabo junto con la persona que está proponiendo el proyecto. Luego viene la introducción, en donde a grosso modo, de manera general, se explica lo que
se quiere hacer en esta propuesta. Se hace un breve resumen documental de lo que se va a tratar el proyecto, y luego viene el capítulo 1, la propuesta en sí, la cual lleva en sus partes una introducción, unos antecedentes, del cual hablaremos en unos minutos. Está la definición del problema, propósitos y objetivos, importancia y justificación, limitaciones y delimitaciones, la metodología del proyecto, qué recursos humanos, materiales o económicos se han de utilizar. Está luego el cronograma de actividades, en donde se indicará el tiempo que ha de tomar la elaboración o preparación de esta propuesta, la definición de términos, la estructura del proyecto y las referencias bibliográficas. Ahora procederemos a explicar algunos detalles en cuanto a la parte de la redacción del proyecto de trabajo de grado. La presentación de un informe de investigación debe estar dentro de un estilo definido para su fácil manejo. Este manual está dentro de las líneas generales de la American Psychology Association, denominada norma APA. En esta oportunidad estaremos usando la 6ª edición. En el documento se define que los márgenes del trabajo serán de 4 centímetros en el lado izquierdo y superior para facilitar la encuadernación y la apariencia holgada. Solo que ahora mismo estamos pidiendo que solo sea 4 centímetros en el lado izquierdo. En el lado superior ya no estamos pidiendo 4 centímetros, sino 2.5. Lo mismo ocurre con los demás lados. Es decir, en el margen izquierdo tendremos 4 centímetros, pero en la parte superior, derecha e inferior, 2.5 centímetros. Esto permitirá una mejor vista de todo el documento. Se solicita que todo el trabajo se presente a un espacio doble, incluidos los interlineados entre un subtítulo y su texto, entre un párrafo y otro, y entre el final del texto de un subtítulo y el inicio de otro. Se exceptúan los espacios entre las palabras capítulo y el título del mismo. Ahí debe ir un espacio sencillo, y el espacio entre encabezados y el inicio del texto del capítulo debe haber 3 espacios sencillos. ¿Cómo se identifican los capítulos? Este es un punto que siempre trae mucho conflicto. Todos los capítulos comienzan en una página nueva. No puede ser a continuación de un párrafo ni nada, sino en una página nueva, que presenta en la parte superior un encabezado dispuesto de la siguiente manera. Se escribe la palabra capítulo en el límite del margen superior, centralizada y en mayúscula, acompañada del número correspondiente en romanos. Cabe decir también que ese texto va en negrita. A un espacio sencillo se escribe entonces el título del capítulo y también en mayúscula y centralizado. Finalmente el encabezado quedaría muy parecido a este que está aquí. Como ven, está en negrita, centralizado en mayúscula, pero entre el capítulo 1 y la introducción hay un espaciado simple. Queremos que así sea hecho el documento siempre. Otro detalle es que en la primera página de cada capítulo se debe omitir, es decir, no se coloca ni la numeración de página ni el titulillo. De eso hablaremos posteriormente. Sobre los subtítulos. Las diversas subdivisiones de los capítulos se identifican con subtítulos que pueden ser divisiones directas del capítulo, divisiones de las divisiones directas, subtítulos de segundo orden, divisiones de las divisiones de una división directa, sería un subtítulo de tercer orden. Repito, las diversas subdivisiones de los capítulos se identifican con subtítulos que pueden ser de primer orden, que serían las divisiones directas del capítulo. Serían subtítulos de primer orden. Luego, las divisiones de las divisiones directas serían
subtítulos de segundo orden. Y las divisiones de una división directa sería el subtítulo de tercer orden. Y así sucesivamente. Solo los primeros y los segundos aparecen en la tabla de contenido. El subtítulo de primer orden se escribe comenzando en el margen izquierdo, subrayado, en negrita y con solo la primera letra mayúscula. En el de segundo orden va centralizado, no se subraya y se coloca en negrita en la primera letra, con la primera letra en mayúscula. El subtítulo de tercer orden vuelve al margen izquierdo con la negrita pero sin subrayar. En caso de que exista un subtítulo de cuarto orden, puede dejarse al margen izquierdo e iniciar el texto en esa misma línea. La paginación. La identificación numeral de las páginas es diferente en las hojas preliminares al resto del trabajo. Estas llevan, en las hojas preliminares, números romanos en minúscula, tal como se ve aquí en el ejemplo, que se coloca en la parte central inferior de la hoja, a la mitad del espacio que queda como margen. El cuerpo del trabajo se pagina en la esquina superior derecha, centrando justo donde termina el margen lateral y a la mitad del margen superior, aproximadamente a unos 1.6 centímetros. Encima de este número se coloca un titulillo que es una abreviación concisa del título de trabajo de no más de 50 caracteres, incluyendo los espacios. Sobre los subtítulos y la paginación. Sin embargo, no todas las páginas llevan el número. La hoja de contraportada se cuenta pero no se le marca. Es la primera de los números romanos en minúscula. La advertencia va con números romanos y se marca. La hoja del jurado examinador va en números romanos y se marca. Las dedicatorias van en números romanos y se marcan. Los agradecimientos van en números romanos y se marcan. La tabla de contenido va en números romanos y se marca. La lista de tablas va con los números romanos y se marcan. Las listas de anexos va con números romanos y se marcan. La hoja de resumen va con números romanos y se marca. La primera página del capítulo 1, que es la primera de los números arábicos, no se marca ni lleva titulillo. Las páginas de identificación de capítulos se cuentan, pero no se les marca el número arábigo ni el titulillo. Todo el resto, incluyendo la bibliografía y anexos, se enumeran con arábigos y se les coloca el titulillo. El uso de comillas está destinado de manera exclusiva para señalar palabras, frases o párrafos provenientes de otro autor, es decir, son citas directas. Las mayúsculas solo se usan en los encabezados de cada capítulo, también en la primera letra de un subtítulo y la primera letra de nombres propios y apellidos. Se emplea también en las siglas de identificación. Las negritas se utilizan para distinguir las diversas divisiones del informe, o sea, títulos de capítulos y subtítulos en sus diversos niveles y órdenes. También las negritas se utilizan para señalar títulos de tablas, gráficos y figuras. También se utilizan para detallar títulos de libros y nombres de revistas en la referencia bibliográfica y en el texto opcional en cursiva. La cursiva, en cambio, se reserva para el uso de citas en idiomas extranjeros, no para extranjerismos. Se debe distinguir los títulos de libros o nombres de publicaciones periódicas utilizando cursivas. Con la modernización de la tecnología digital, la cursiva ha sustituido al subrayado en identificar libros, nombres de revistas, títulos de simposios o conferencias y entre otros. En este renglón puede usarse indistintamente cualquiera de las dos.
sin embargo sea constante en su preferencia. Introducir números que se desean destacar por ser nuevos, por ser ejemplos lingüísticos o por ser adjetivos sustantivos, solo se aplica la primera vez que se usa dicha palabra. La efectiva transmisión del mensaje exige que el informe no contenga faltas ortográficas ni mecanográficas, pues baja mucho la calidad del mismo. Además, la redacción no debe violar ninguna regla gramatical de sintaxis, de semántica ni de morfología. Al escribir, cerciórese de que se exteriorizan las ideas de forma correcta, completa y directa. Se recomienda el uso del tipo de fuente Time News Roman o Arial A12 en todo el documento. A continuación, iremos presentando los distintos detalles, ya con algunos ejemplos propios, para que pueda entonces estar claro con cómo usarse. En esta oportunidad, lo primero que vamos a destacar es la hoja de presentación de un proyecto de grado. Como ven, tiene el escudo de la universidad en la parte superior, seguida de los títulos de la universidad, de la vicerrectoría académica y de la facultad a la que pertenece. Luego viene el título del proyecto, que debe ir sin los paréntesis, seguida de la palabra proyecto. Luego la frase sometido como requisito final para la obtención de grado de ingeniero en sistemas de información. Ese texto va tal cual y no se modifica. Luego, donde dice el nombre del alumno, obviamente va el nombre de la persona. Y si ya se conoce el asesor, entonces va el nombre del asesor en el lugar que corresponde. En la parte inicial, el capítulo 1, como mencionábamos anteriormente, está la parte de la introducción, en donde se presenta una breve descripción del sistema de información, haciendo énfasis general del todo el proyecto. Aquí se muestra un pequeño ejemplo de un párrafo que puede ser tomado como introductorio. Luego vienen los antecedentes. Resulta contraproducente adentrarse en el conocimiento de un tema ignorando su contexto. Para contribuir a que este fenómeno de adaptación suceda antes de entrar en materia, se prefiere iniciar con los antecedentes. Como el término lo indica, esta sección presenta el contexto dentro del cual surge el estudio. Dicho contexto puede ser descrito sobre la base de una exposición breve en 2 o 3 páginas de la historia del desarrollo de la teoría del objeto en estudio. También de una presentación coherente de las circunstancias políticas, económicas, sociales y religiosas que rodean el fenómeno que se analiza. Una descripción somera de las obras que versan sobre el tema, enfatizando la importancia que le dan. También una combinación de todas las anteriores. Puede incluirse una descripción de lo que es la comunidad o institución donde se analiza el problema y sus características más sobresalientes, especialmente las que pueden relacionarse con o afectan el tema en cuestión. Como en esta oportunidad lo que se está desarrollando son proyectos y el desarrollo de sistemas de información, en los antecedentes también se puede incluir una comparación de sistemas existentes en el mercado similares al que estamos proponiendo, en donde se analiza quién lo creó, cuándo lo creó, qué situación tiene en el mercado, si es un software bien posicionado o si hay muchos software de este tipo. Es bueno que se haga el análisis de 3 o 4 software similares en donde se muestren las características principales de estos software. Esto a manera de antecedente. El siguiente renglón es el planteamiento del problema. Plantear el problema es una de las partes más delicadas del trabajo, porque influye directamente en la facilidad de diseño y ejecución. Si el problema se plantea con claridad, el investigador sabe en qué dirección camina. A pesar de la importancia de esta parte, pocos son los autores que se dejan entender en este punto. La mayoría se esparce filosofando y no ofrecen una forma práctica de construcción. Realmente el estilo es libre, pero es esa libertad la que hace difícil a los noveles, plantear el problema con claridad. Por esa razón, aquí se presenta una fórmula práctica.
Un ejemplo de un planteamiento de problema o de definición del problema es el que se muestra en estos párrafos. Por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero usted podrá, si lo desea, pausar el video y leer este texto. El hecho es que en la definición del problema debe de una manera clara decir en qué consiste el sistema que usted va a realizar, qué problema va a solucionar, qué situación va a corregir o a mejorar en el lugar bajo estudio. Un punto delicado es la elaboración de los objetivos generales y específicos. Los objetivos, como sabemos, son el complemento del planteamiento del problema y se dividen en generales y específicos. En la actualidad se prefiere hablar de objetivos y propósitos, pero la diferencia existe solo en nomenclatura. En el aspecto práctico no existe diferencia ninguna. Usted puede usar los términos que prefiera. Lo importante es que se cumpla con lo siguiente. Los objetivos siempre deben comenzar con un verbo en infinitivo manejable en una investigación, es decir, un verbo que se refiera a la acción que se va a llevar a cabo. Luego, la oración que define el objetivo debe ser precisa, indicando con claridad el objeto sobre el cual recae la acción del verbo. Además, debe ser realizable y alcanzable en la investigación. Es decir, no puedo plantearme una problemática que sea muy grande, muy difícil o irrealizable. Debo plantear algo realizable, lógico y que pueda llevarse a cabo en el tiempo previsto. Aquí mostramos algunos ejemplos de propósitos y objetivos que usted puede ver. El siguiente tema es la justificación. ¿A qué se refiere esto? Justificar es presentar las razones por las cuales se escoge un tema para hacer una investigación. Estas razones se buscan en dirección a el interés que tienen los especialistas en el área sobre él, su influencia en el medio ambiente, las diferencias con relación a otros estudios similares, las aportaciones generales que pueden dar si se trata de casos específicos. La redacción de la justificación no conlleva requisitos especiales. Hay que cuidarse solamente de no mencionar directamente aportaciones del estudio. Aquí mostramos un ejemplo de una justificación. Otros factores interesantes dentro de la propuesta son las limitaciones y delimitaciones. ¿A qué nos referimos? Las limitaciones son restricciones que imponen factores externos al estudio y que el investigador conoce o reconoce, pero no puede controlar. Todas las investigaciones tienen limitación, por lo tanto, no puede decirse que no hay limitaciones. Las delimitaciones, en cambio, son restricciones que el investigador impone al estudio para hacerlo viable, es decir, son restricciones internas. Por ejemplo, un estudio sobre la satisfacción hacia los centros de cómputo se delimita a los usuarios de los centros que se presenten a la hora de la encuesta. Es un ejemplo al respecto. Aquí mostramos también algunos ejemplos de limitaciones, donde por ejemplo una limitación puede ser un conflicto con el suministro de energía eléctrica o un conflicto con la plataforma de Windows Azure o en la nube donde se aloja el sistema o se alojará el sistema o un problema con la emisión de comprobantes fiscales. Esos son factores externos que no puede controlar el programador. En cambio, en las delimitaciones, digo que el sistema de información, por ejemplo, el Dental Planet, llevará las siguientes funcionalidades. Un módulo de agenda que va a manejar una agenda dinámica, que permitirá establecer citas, etc. Como ven entonces, en las delimitaciones, yo trabajo los módulos los procesos que va a tener mi sistema. Esta página muestra algunos ejemplos de limitaciones y delimitaciones. La metodología del proyecto es otra parte bastante interesante. Como un ingeniero de sistemas trabaja una especie de investigación-acción, la metodología del proyecto no solo es documental,
En esta sección se describe en detalle la manera en que se efectúa la investigación. Tal descripción permite al lector evaluar la propiedad del método que usted empleó, así como la conformidad y la validez de los resultados obtenidos. También hace posible que los investigadores experimentados repliquen el estudio si así lo desean. Aquí en una primera parte, que podríamos llamarle una metodología documental, usted definirá de qué manera va a obtener la información o los requerimientos para el sistema. Si ha de usar entrevistas, si ha de usar cuestionarios, si ha de observar. Eso sí, en el caso que se requiera, si usted hizo un cuestionario para investigar o para obtener información, ese cuestionario debe aparecer en los anexos del documento. Ahora bien, hay otra parte que es lo que llamamos la metodología de desarrollo, en donde usted deberá definir con qué herramientas va a trabajar el sistema. Por ejemplo, si la metodología de desarrollo va a ser cascada, espiral, Scrum, desarrollo ágil o la que sea, usted debe definirla en este acápite. Muchas veces para la parte del análisis se utilizan herramientas de modelado como UML, debe ser también especificado. Y nos interesa sobremanera que pueda ser definido en qué lenguaje, en qué plataforma, en qué entorno ha de desarrollar su sistema. En este ejemplo se presenta que se trabajará con lenguaje C#, utilizando el patrón MVC de ASP.NET mediante una IDE de Visual Studio y se empleará Bootstrap para apoyar la parte visual. Entonces nos interesa que en la metodología muestren de qué manera documental van a obtener las informaciones para su requerimiento, pero también cuál van a ser las herramientas para el desarrollo de la investigación. Luego vienen los recursos, en donde se debe definir qué recursos humanos, quiénes han de participar en la investigación, qué materiales requerirán para desarrollarla y cuánto dinero o qué recursos económicos han de invertir en la misma. Desde el mismo inicio de la investigación se debe definir un cronograma de actividades en donde se muestran las distintas etapas del proyecto completo cronometradas en el tiempo, proyectando qué tiempo le ha de tomar realizar el sistema. En este punto no se está comparando proyección con ejecución, sino solamente la proyección, es decir, en qué tiempo voy a hacer cada una de las etapas del sistema. Como es lógico, muchas veces una propuesta puede ser leída por una persona que no está relacionada con el tema o no es de la carrera o profesión del proyecto. Por lo tanto, todo término que sea técnico, todo término que requiera una explicación y que le permita a un lector no técnico comprender lo que se está tratando en el sistema, es objeto de una definición de términos. Por lo tanto, en este acápite, definición de términos, deberá presentarse una definición no muy amplia de cada término. No se va en este punto a discutir, por ejemplo, todos los elementos de qué es SQL, sino simplemente definir qué es SQL, cuándo se creó y en qué consiste. Sin utilizar párrafos muy grandes, se debe mostrar. Nos interesa que cada término colocado en esta sección esté en orden alfabético y sobremanera está el que deben colocar las fuentes de donde obtuvo cada definición de términos según las reglas de la norma APA. Si usted citó un libro, un autor, debe entonces reflejarlo correctamente según lo que se le ha enseñado en seminario de trabajo de grado. Luego viene la proyección de la estructura del proyecto tal como está definido para nuestra institución. Entonces va a decir en qué consistirá el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5, que es el esquema que tenemos en esta institución. Y ahí dará una breve explicación de en qué consiste lo que se trabajará en estos capítulos. Luego viene la parte denominada referencias bibliográficas. En la parte de definición de términos hablamos de que se debe citar cada definición, por lo tanto, se exige que para fines del proyecto usted deberá colocar en la propuesta
al menos 25 fuentes válidas en el tiempo, de modo que no exceda los 10 años de vigencia. Estas fuentes están llamadas a ser utilizadas en el desarrollo del proyecto, así como en las definiciones de términos y otros acápites de la propuesta. Deben colocarse en orden alfabético, con sangría francesa y siguiendo la estructura definida por la guía APA vigente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como ven claramente la sangría francesa, en donde la primera línea de la fuente está más sangrada hacia la izquierda que el resto del párrafo. Como ven también está la estructura en donde se muestra el autor, donde figura el primer apellido y la abreviación del nombre, seguida del año de la edición del libro, el título del libro, artículo, revista en itálico, seguida de la ciudad donde se elaboró o se editó este libro, dos puntos, y entonces la editora. Este es un ejemplo de referencias bibliográficas. Pues bien, aquí hemos dado un repaso somero a cuáles son los elementos, requisitos que se deben llevar a cabo para la realización de la propuesta, que viene siendo el primer capítulo del proyecto de sistemas de información. Trabajo de grado para los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información. Muchas gracias, esperamos que les sirva y que les sea útil.